tardes o noches. Les habla la entidad cuyo verdadero nombre no ha de ser mencionado, mejor conocido como el fantasma Córico. El día de hoy tengo preparado para ustedes una antología de las mejores leyendas conocidas en la ciudad de Celaya para celebrar lo que es mejor conocido como el Día de la Raza y el día de su fundación. Estas historias yo les garantizo que van a erizarles cada vello de su cuerpo y va a provocarles un escalofrío que recorrerá su espina o tal vez más. Así que háganse unas palomitas y pónganse cómodos y agradezcan por Dios que la pantalla los protege. La historia que a continuación se presenta trata de un hecho real, sucedido en la ciudad de Celaya, Guanajuato, hace poco menos de 4 meses. El señor Javier, taxista de profesión, un hombre responsable y trabajador de aproximadamente 50 años de edad, tenía ya más de 30 años dedicándose al oficio del volante, enfrentándose a los gajes del oficio que se tienen en este ambiente, asaltos, borrachos que no quieren pagar y demás experiencias desagradables con los malos usuarios de este servicio. Pero jamás se había topado con una situación como la que le sucedió a mediados de este año. Era un día de julio como cualquier otro. A don Javier le había hablado su patrón, el dueño del taxi, a muy temprana hora de la mañana, para confirmarle que se le había asignado el turno nocturno, que comenzaba a las 11 de la noche y terminaba a las 7 de la mañana. Don Javier, como era costumbre, aceptó gustoso el turno asignado y aprovechó el día para hacer unas compras con su esposa por la mañana y descansar por la tarde, para así comenzar su jornada laboral casi a la medianoche. Y así fue. Don Javier se incorporó a su trabajo, tomó el taxi, sintonizó la radio y se dio la tarea de rondar la ciudad en busca de pasaje. Estuvo dando vueltas en el centro de la ciudad, ya muy oscuro y con muy poca gente, cuando pasó aproximadamente una hora y vio a lo lejos, afuera del mercado Morelos, una niña de más o menos 8 a 10 años de edad, de tez blanca, delgada, pelo rubio rizado a la altura de los hombros y con un vestido blanco muy bonito, como si acabara de salir de una ceremonia religiosa en algún templo del centro de la ciudad. La niña le hizo la parada a don Javier y éste se detuvo enfrente de esta para que abordara el vehículo. La niña se subió en el asiento trasero del taxi y le dijo a don Javier que la llevara a la Alameda, a los columpios y las resbaladillas. Don Javier sonrió, preguntándole a la niña si ahí estaban sus papás esperándola, mientras la veía de reojo por el espejo retrovisor. La niña no le contestó. Pareciera que no lo había escuchado. Don Javier no le dio importancia y siguió el destino indicado. Cuando llegaron a la Alameda, enfrente del área de juegos, don Javier detuvo el taxi, peinando el área con la mirada, vio aquel lugar completamente solo y le dijo a la niña: «Listo, nena. ¿Dónde están tus papás? Son 25 pesos». Nuevamente la niña no respondió. Solo se observaba un gran interés en mirar los juegos. Don Javier volvió a indicar a la niña que ya habían llegado al lugar y tenía que bajarse y pagarle, pero la niña solo mantenía su interés por ver los juegos. Don Javier bajó del taxi, volvió a buscar a sus papás dando un vistazo alrededor de la Alameda, pero no encontró a nadie. El lugar estaba completamente solo. Él comenzó a ponerse de mal humor
y abrió la puerta derecha de la parte trasera del taxi, donde se encontraba la niña. Le pidió varias veces que se bajara, pero la niña no respondía. Mantenía su interés en los juegos. Entonces, don Javier la tomó del brazo y la bajó del taxi rápidamente. Al establecer contacto físico con la niña, notó el cuerpo de la misma extremadamente helado y tieso. Al mismo tiempo, don Javier sintió un gran escalofrío por todo su cuerpo. Don Javier comenzó a sentir un miedo como nunca antes lo había sentido. Casi no podía moverse y estaba temblando. El frío repentino e intenso que sentía no era común en esa época. Como pudo, se subió al taxi y arrancando con un fuerte rechinido de llantas, se fue sin rumbo fijo lo más lejos posible de aquel lugar. Mientras la niña, parada a media calle de Rivapalacio, con la mirada fija en los juegos, los observaba con mucha atención, sin importar otra cosa más que mirarlos y poder subirse a ellos. Mientras tanto, don Javier logró tranquilizarse y se dirigió a su casa a platicarle a su esposa lo que le había sucedido, a lo que ella respondió que se tranquilizara, que probablemente serían interpretaciones suyas y que solo se trataría de un usuario encajoso que no traía dinero para pagar y se fuera a dormir, que al otro día platicarían con más calma. Al siguiente día, don Javier se levantó muy temprano para ir a entregar el taxi al siguiente turno. No quiso despertar a su esposa y se fue a la base más tranquilo que el día anterior. Al llegar con sus compañeros de trabajo, les platicó más relajado lo que le había sucedido en la noche, un poco molesto porque no había logrado juntar el dinero que tenía que entregar como cuenta del taxi a causa de sus miedos y sugestiones, cuando un señor de edad avanzada, aproximadamente 70 años, compañero de don Javier, interrumpió la charla de su compañero y comenzó a platicar una leyenda no muy vieja acerca de esa aparición. Contó que hace no más de 10 años fue atropellada una niña que observaba muy atenta a media calle cómo jugaban los demás niños en los columpios de la Alameda, que casualmente fue un taxista el culpable de tal accidente, que desde entonces, todas las noches, justo a las 12 de la noche, ronda las calles del centro de la ciudad una niña perdida, haciendo uso de los servicios de los taxistas para que la lleven a jugar a los columpios de la Alameda. La tarde del 17 de mayo de 1978 fue diferente a todas las tardes habidas en aquel tiempo en la ciudad de Celaya, que en aquellos días no pasaba de los 120,000 habitantes. La tranquilidad de la apacible Puerta de Oro del Bajío, dulce, cálida y serena, estaba a punto de verse interrumpida por un suceso que, por lo increíble del mismo, causó pánico, angustia y aglomeración en los vecinos y habitantes de las demás comunidades que vinieron a constatarlo. Las escuelas recién habían iniciado el turno vespertino, cuando por la radio dieron la noticia, que alarmó a todo el mundo. A las 6 de la tarde llegaría a la iglesia del Carmen una mujer encadenada, alguien a quien, en una comunidad del municipio de Salvatierra, se le había metido el diablo, que con mucho trabajo los policías y los frailes carmelitas habían logrado someter. Lo que es un hecho es que esa tarde llegó a la ciudad primero el desorden causado por aquella voz de alarma emitida por la radio y después la camioneta, con la supuesta muchacha poseída, sometida entre dos agentes de la ley y 3 piadosos frailes que, con las capuchas sobre sus cabezas y el hilo de los rosarios en los dedos, no dejaban de rezar. Quien lo recuerda, describe que la valla humana que se formó a lo largo de la calle Ignacio Allende hasta el centro histórico era semejante a la que se forma cuando desfilan las escuelas el 16 de septiembre y el 20 de noviembre. Había personas de todas las edades,
curiosos que ya volvían de trabajar y se quedaron a ver en qué terminaba aquel barullo, estudiantes y profesores que también se habían revuelto en la turba, que, desde el Cine de las Américas, esperaba el paso del vehículo en que traerían a la infortunada poseída. Dicen que ya mató a su papá, a puros arañados y mordidas, decían unos, y que la traen encadenada de los pies porque en los talones le salieron garras, murmuraban otros, que echa lumbre por los ojos y las fosas de la nariz. ¡Ave María Purísima! Toda la noche del 17 se estuvieron ventilando esas cuestiones, pero el hecho es que muy pocos la vieron entrar y hasta donde se sabe, nadie la vio salir. Sin embargo, en el periódico El Sol del Bajío, del día 20 de mayo, se publicó la nota sin fotografía de la endiablada, la cual no era sino una pobre mujer joven, con aspecto de quien padece esquizofrenia, con los cabellos desordenados y arañazos y golpes contusos en la piel, según la descripción de quienes con mayor suerte lograron estar cerca del zaguán del atrio, por donde la metieron a una mazmorra del convento, dejando que la imaginación especulara. Dicen que se la van a llevar a Roma a que le hagan un exorcismo. Escuché que huele y rompe cadenas con una sola mano. La mañana del 18, la gente aún permanecía a la espera de verla salir hacia Roma, enjaulada, maniatada, adormecida por el agua bendita que le arrojaban los frailes, además de las anestesias que seguramente le habrían aplicado todos aquellos médicos que entraban y salían con el maletín en la mano, custodiados por las fuerzas de seguridad pública. La expectación continuó hasta las 3 de la tarde del día siguiente, cuando la gente se dio cuenta de que la mujer endemoniada ya no se encontraba en el convento porque, extrañamente, huyó de sus guardianes, perdiéndose en la noche infinita de la leyenda de los túneles, el mismo túnel que comunicaba al Carmen con la mayor parte de los templos de la ciudad y que fue construido en el curso de la guerra por la independencia para que sirviera como camino de ronda y pasaje secreto a las fuerzas virreinales que defendían los puestos fortificados de la plaza. Pues bien, al paso de los meses y de los años, en una de las entradas de uno de estos caminos subterráneos, la cual se abre a un lado de la central de abastos, se escuchaban lamentos, gritos, maldiciones, e incluso hubo quien llegó a ver entrar y salir corriendo a una mujer de cabellera enmarañada, destrozando a mordidas el cuerpo de algún gato o terminando de devorar alguna rata ensangrentada. Sin embargo, aún hay quien cree que aquella muchacha poseída no era sino una loca, y que esa noche, tras haber sido exorcizada y torturada, logró huir de sus verdugos y escapar por aquel túnel conectado con otros muchos, y que durante algunos años allí sobrevivió, yendo y viniendo por los laberintos subterráneos de los cuales, el 19 de septiembre del año 2008, durante la administración municipal de Gerardo Hernández, se hallaron dos nuevas entradas, una en la acera de Pinturas Begmar, en pleno Boulevard Adolfo López Mateos, frente al Mercado Hidalgo, y la segunda en la calle de Sóstenes Rocha número 203, propiedad del señor Raúl Arreola Caracheo, hasta donde entraron las cámaras de los diarios y televisoras. Y sí, aún debajo de aquellas bóvedas de ladrillo rojo, parece escucharse a lo lejos el oscuro y desgarrador grito de la mujer endemoniada. La Casa del Diezmo en Celaya siempre se ha visto rodeada de una gran cantidad de mitos y leyendas. Esta es solo una de ellas. ¡Las 12 y todo sereno! Se escuchó el grito que el centinela daba al llegar a la intercepción formada, por lo que hoy son las calles de Nicolás Bravo y Benito Juárez. Ya son las 12, pensó el velador de la vieja casona mientras se persinaba tal como se acostumbraba en aquella época,
y se apresuraba a cerrar el portón de la casa del diezmo en Celaya. Pero mientras se agachaba para recoger la viga para trancarlo, vio pasar tras de él a una mujer vestida de negro que se introducía al recinto. Condenada vieja, pensó. Seguramente es la que nos estaba robando, pero ya verá cuando le anuncie cómo se la ronda. El hombre corrió por uno de los pasillos laterales con el fin de cortarle paso, ya que la mujer se dirigía hacia el patio posterior. Pero bastó un instante para que la mujer desapareciera entre las sombras que proyectaba la luna llena. ¿Qué había pasado? El hombre no lo comprendía, y al dirigir su mirada hacia la parte final del patio la volvió a ver. ¡Detente en el nombre de Dios!, le gritó el hombre mientras corría hacia donde estaba, pero al irse acercando notó algo raro. Los pies de la mujer no estaban tocando el piso. ¡Virgen Santísima, es un fantasma! Y con una velocidad de la cual ni él mismo sabía que le era posible alcanzar, corrió hasta la puerta de la entrada. Volvió a quitar la tranca del portón para salir corriendo por la calle de la Compañía de Jesús gritando: ¡En la casa del diezmo hay un fantasma! ¡En la casa del diezmo hay un fantasma! ¡Yo lo vi! ¡Yo lo vi! Pues bien, aquella espeluznante aparición fue echada al olvido y pasó a formar parte del folclore de Celaya. Pero durante mucho tiempo, nadie se atrevía a pasar en noches de luna llena cerca de la del diezmo. Fue nuevamente hasta finales de los años 70, cuando un hecho extremadamente sorprendente ocurrió en ese sitio y revivió el interés de la gente por aquella leyenda. Se encontraba un grupo de estudiantes de teatro en una de las aulas de dicha casa, ensayando para la puesta en escena de una obra que estaban próximos a estrenar. Tenían ya rato esperando a que llegara su maestro, por lo que comenzaron a aburrirse, hasta que uno de ellos propuso que se pusieran a jugar a la ouija, a lo que los demás aceptaron de buena gana. Al fin el profe ni ha llegado. Apenas habían comenzado a jugar, la tabla comenzó a moverse, como si cobrara vida propia. Los alumnos se miraban unos a otros incrédulos, hasta que lo regresó a la realidad la voz del maestro, que había entrado al salón sin hacer ruido, haciéndolos saltar del susto. Se molestó al verlos jugar y no estudiar sus parlamentos. Tenían el tiempo encima para la presentación. Muy bien, como veo que tienen tiempo para estar jugando, supongo que ya tienen bien ensayadas sus líneas, así que ahora yo no les diré lo que deben de hacer o decir, ni a qué hora entrar o salir, a ver si son tan buenos como lo son para andar invocando fantasmitas. Los muchachos, avergonzados, guardaron la tabla y se pusieron a practicar. El maestro, al notar sus caras largas y ver las constantes equivocaciones de sus alumnos, les pidió que pararan la escenificación. Miren, vamos a comenzar relajados y sin enojos. Es más, vamos a hacer un ejercicio para relajarnos. El profesor les dio instrucciones de tenderse en el piso y les puso una música suave y relajante. Ok, todos cierren los ojos, respiren profundo por la nariz y suelten el aire muy lentamente. El profesor iba a comenzar de nuevo el ejercicio cuando uno de sus alumnos se levantó de repente, como impulsado por algún resorte invisible. Volteó a ver a sus compañeros, los cuales creyeron que estaba jugando. Los miró uno por uno, y cada uno de ellos sintió un frío que les helaba los huesos, mientras el aula se llenaba de una extraña neblina. Por un momento, sus compañeros creyeron que se trataba de una broma, pero al hablar, su voz sonaba extraña y por muy buen actor que fuera, su voz era la de una mujer. Se dirigió hacia la pared del lado izquierdo y la comenzó a arañar mientras decía algunas palabras raras. Otra de las chicas del grupo entró en estado de histeria y comenzó a gritar: ¡Deténgalo! ¡Deténgalo, por favor! El joven arañaba tanto que ya se había provocado heridas en los dedos. La otra chica tomó uno de los martillos de la utilería y comenzó a golpear la pared en la zona en la que el joven arañaba. De pronto, él se alejó un poco y comenzó a darle un ataque parecido a los epilépticos.
Los hombres ayúdenme, las mujeres despejen el área, gritó el maestro, que seguía blanco por el susto. El muchacho quedó inconsciente y lo sacaron al patio central. La casa del diezmo, que comenzó a llenarse de gente curiosa que preguntaba y cuchicheaba sobre un rumor que desde hace muchos años se sabía en todo Celaya y que hasta ese momento creían olvidado. Es cierto, volvieron a ver a la mujer de negro, a la de las cadenas, el fantasma de la casa del diezmo. Comenzó a expandirse el rumor como reguero de pólvora. A la semana siguiente el profesor mandó traer a un especialista, el cual a su vez invitó a más gente que se desarrollaba en el ámbito paranormal, los cuales junto a la gran cantidad de curiosos provocaron que Celaya se convirtiera en la meca provisional de parapsicólogos, lingüistas y de todos aquellos que gustan hacer del oscuro una forma de vida. El especialista quiso repetir la experiencia, pero al intentar que el joven entrara al aula, le dio un ataque parecido al anterior, y no les quedó más remedio que hipnotizarlo por medio de la regresión para hacerlo repetir la experiencia vivida. Ya dentro de la habitación, el joven comenzó a gritar y a decir cosas en un idioma que no comprendieron, y no fue hasta que llevaron la grabación a los lingüistas que determinaron que se trataba de vascuence del siglo XVII, y decía lo siguiente: ¡Ayúdenme! ¡Sáquenme de aquí, por favor! ¡Sáquenme! Junto a mí hay 2 cofres, uno lleno de plata que será para la persona que me saque, y otro lleno de oro, el cual debe ser llevado a San Francisco para que se digan misas por mí y por los otros que me dejaron aquí. ¡Sáquenme, por favor! ¡Ayúdenme! Extrañamente, a los alumnos y maestros les dieron vacaciones forzadas, sin tener algún argumento válido. Cuando regresaron 2 semanas después, el aula tenía parches en toda la pared y el piso, como si alguien hubiera estado buscando algo. Dicen que no encontraron nada de dinero, pero uno de los veladores aseguró que sacaron una osamenta que tenía restos de hábito de monja, así como grilletes en las manos y en los pies, y que se la habían llevado para enterrarla en el panteón norte de la ciudad, en una tumba sin nombre, pues nadie lo sabía. Esa tumba existe y como epitafio únicamente tiene escrito 1978. Dicen que, en la actualidad, en las noches de luna llena, aún se puede ver deambulando entre los pasillos de la vieja casa del diezmo la silueta de aquella mujer, esperando a que por fin alguien descifre el misterio que le permite encontrar el descanso eterno. Rodrigo era un verdadero patán con su madre. Habiendo aprendido esa actitud de su padre, tenía todas las tablas. Una de las tantas noches que se le ocurrió llegar borracho a casa, fue a curar la embriaguez con su pobre madre, una señora ya muy acabada, no por la edad, sino por los malos tratos de la vida y el trabajo duro. El muy desconsiderado llegó borracho, gritando, pateando y maldiciendo. Le echaba en cara a la pobre vieja lo mucho que había tardado en morir. Los vecinos escucharon un poco de la discusión, y a sabiendas de lo indefensa que estaba la mujer, ellos mismos se encargaron de echarle al mal hijo fuera de la casa. Al siguiente día, las metiches y chismosas del barrio hicieron su reunión obligada en la esquina de la calle para contarse unas a otras 1000 versiones diferentes de la misma historia, pero solo una de ellas crispó los pelos de los demás. La más persinada santurrona del grupo dijo que había escuchado transitar por las empedradas y angostas calles a la mismísima carreta de la muerte, aquella a la que no le rechinan las ruedas, sino que se oye en cada vuelta el lamento de un alma torturada. Estaban todas muy consternadas, cuando Rodrigo, aún hundido en su borrachera, apareció para seguir el escándalo. Pateaba la puerta de la casa reclamando a su madre haberlo ido a buscar hasta la casa de su compadre donde se había quedado. Pero eso no era del todo cierto, ya que después de la escena del día anterior, la vieja había quedado en cama y era hora que no se levantaba.
Fue entonces que el grupo de las chismosas le advirtió el peligro que rondaba por las calles, pues cuando la carroza de la muerte anda cerca, no se debe salir a la calle, y él, tan acostumbrado a la vagancia, fácilmente podría ser confundido con la persona que la muerte andaba buscando y ganarse un corte de su guadaña. Pero, así como era el chico de briago, también lo era de incrédulo e irreverente. Y solo se rió de las viejas gallinas y sus supersticiones. Por la noche, cuando todos se habían atrincherado ya en sus casas, por sí o por no, uno nunca sabe, lo único que se escuchaba por las calles era la fiesta del borrachín Rodrigo. Cantaba muy alegre, bien fuerte para que todos lo escucharan, pero de pronto, un horrible grito rompió el silencio de la noche nerviosa. Un viento fuerte sopló y abrió de una todas las puertas y ventanas de las casas en esa calle. Rodrigo corría con la quijada desencajada y entonando aún aquel lastimero grito. Quienes pudieron verlo de cerca dijeron que llevaba una mueca de terror en los ojos, pero no quisieron averiguar más, ya que a muy corta distancia se oían los conocidos quejidos de la carreta de la muerte. Hasta podía sentirse el calor del fuego que los caballos llevaban en sus fauces. Dicen que encontraron a Rodrigo en el portal de la casa de su madre. Había rascado la puerta queriendo entrar, pero la pobre vieja estaba en cama por su causa. Si él no hubiese sido tan grosero, ella seguramente lo hubiera salvado aquella noche. En la calle del Refugio, que actualmente es la calle de Aztecas, antiguamente había una piedra laja que embonaba perfectamente con una rodilla y que delimitaba la esquina con la actual calle de Obregón. Se cuenta que un capataz mandó poner la famosa piedra que daba la altura requerida de una persona físicamente bien constituida, y a determinada distancia había dos hoyos en donde también debían embonar los dedos índice y pulgar, y quien pasaba esta prueba era contratado por el capataz. La gente decía que este consejo se lo había dado un capitán que un día se había aparecido en la obra vistiendo una enorme capa ragona, cubriendo el rostro con una parte de dicha capa que era de color negro. Dicen que un día llegó a pedir trabajo un jovencito, casi un niño, pero de muy buena complexión, que dio las medidas exactas en la piedra, pero dada su corta edad, no rendía en el trabajo como un hombre adulto. Cierto día, el capataz, quien era alcohólico y perezoso, le propinó tremenda paliza al jovencito que lo dejó desfallecido. Los demás compañeros apartaron al capataz de él y vieron con terror que el capataz estaba desfigurado por la ira, echando espuma por la boca, y uno de los trabajadores le aventó un escapulario que portaba, convirtiéndose inmediatamente en el hombre de la capa ragona, que no era otro sino el mismísimo diablo, quien se había posesionado del capataz, quien se echó a correr desapareciendo por el lado norte de esta ciudad. El jovencito se recuperó, pero todos se dieron cuenta del mal que existía. Sin embargo, fue hasta 1960 cuando la piedra fue quitada de ese lugar. Luego en la calle de Aztecas fue colocada una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, tal vez para que nunca vuelva por ese rumbo aquel ser maligno. Si duermes una noche aquí, te la regalamos. En Celaya, Guanajuato, es muy conocida la famosa historia de la casa de la calle Francisco Juárez. Yo recuerdo esto bien, ya que de chiquito me lo contaron, y rara es la persona que vive en Celaya y que no conoce esta casa, o por lo menos un poco de la historia detrás de ella. Se dice que hace tiempo, en una casa de las calles de Celaya llamada Francisco Juárez número 903, mataron a una niña, y desde ese entonces la casa, por así decirlo de alguna forma, quedó mal. A los niños no nos contaban completa la historia, pero nos decían que desde ese entonces la casa tenía malas vibras,
así que por un buen tiempo esa casa tuvo una promoción que decía: si te quedas dormido una sola noche en ella, será tuya. Te regalaban la casa. ¿Y ustedes qué creen? Pues sí, nadie aguantaba una noche. El tiempo pasó y claro, nadie resistía una noche ahí porque los asustaban. La casa estuvo en venta, nadie la compraba. Luego estuvo en renta y nadie la rentaba. Fueron padres a bendecir la casa, pero los intentos eran y fueron nulos. Esa presencia seguía ahí. De los pocos que se sabe que lo intentaron, decían que había una niña que se aparecía en esa casa. Después de un tiempo, personas que no conocían la historia la rentaban para poner negocios como cafés, internet, tiendas, etc. Pero el resultado era el mismo. Y ya en el presente, los últimos que rentaron el local hace como 6 meses fueron los del partido PT para poner sus oficinas. ¿Cuál fue mi sorpresa hace un mes que pasé por ahí? Vi que de nuevo la casa estaba en renta y no hace mucho volví a pasar y está en venta. Y por lo que se especuló, los del PT dejaron la casa porque los asustaban en el día, les movían las cosas del lugar, oían ruidos, entre otras cosas. ¿Les ha gustado? Esas historias fueron cortesía de Antón Ruiz. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Estarán apareciendo aquí abajo. También te pido por favor que te suscribas a mi canal y lo compartas con tus amigos, lo cual me ayudaría a crecer bastante. Y si gustas que narre alguna experiencia paranormal que hayas tenido, házmela llegar a mi correo. Yo soy el fantasma Górico. Y no mires debajo de la cama esta noche.